Arkham, la ciudad ficticia creada por el escritor Howard Philip Lovecraft, en Nueva Inglaterra, Massachusetts. Otros autores de los mitos de Cthulhu han seguido usándola para sus propias creaciones. Se ha identificado la ciudad con la Real Salem, aunque esta es mencionada también en otros relatos. Gran parte de las obras de Lovecraft ocurren entre esta ciudad, Innsmouth y Dunwich. Se accede a través de la línea de tren de Newburyport o por la ruta de autobús de Newburyport vía Innsmouth. En ella se encuentra la Universidad de Miskatonic, donde hay un ejemplar del Necronomicon, grimorio creado por el autor mencionado en muchas de sus obras y también citado por otros escritores. Había estado viajando durante algún tiempo entre la gente del Valle de Miskatonic en busca de ciertos datos genealógicos. Ahora encontré yo mismo por una carretera aparentemente abandonada que había elegido como el atajo más corto hacia Arkham. Sorprendido por la tormenta en un punto alejado de cualquier ciudad y sin otro refugio que el antiguo y repugnante edificio de madera que parpadeaba con las ventanas descoloridas, el extraño residente de la casa comenta: «No he visto a mucha gente durante tanto tiempo desde que se bajaron del escenario de Arkham». Y el narrador contestó que iba a Arkham. En esta referencia se tiene la sensación de que Arkham es una ciudad bastante remota, en una zona rural de los bosques apartados de Nueva Inglaterra, el estado de Massachusetts. No se especifica en esta primera aparición. La primera vez que Lovecraft menciona Arkham es en el cuento El cuadro de la casa, escrito en diciembre de 1920. Es en Herbert West Reanimador, escrito entre 1921 y 22, cuando se amplía un poco más el concepto de Arkham. Estábamos en el tercer año de nuestro curso en la Universidad de Miskatonic, escuela en Arkham. La historia también menciona el cementerio de Christ Church, un hotel o restaurante llamado Commercial House, una Queen Street cerca del campus de Miskatonic y un Meadow Hill en las afueras de la ciudad, donde Herbert West y su colega viven en una granja desierta. La historia señala que Arkham fue devastada por un brote de tifoidea en 1905. Describe Bolton como una ciudad industrial cerca de Arkham, donde los Bolton Worsted Mills son los más grandes de Miskatonic. Bolton es una ciudad real en Massachusetts, ubicada a 30 millas al oeste de Boston, no en el condado de Essex al noreste de Boston, donde a menudo se cree que se encuentra Arkham. Lovecraft regresa a Arkham con El Innombrable, una historia escrita en septiembre de 1923 que presenta a su personaje recurrente Randolph Carter conversando con su amigo Joel Manton. También es la primera historia que vincula explícitamente a Arkham con Massachusetts. Refiriéndose a una leyenda de Arkham, el propio Carter comenta: «No es de extrañar que los estudiantes sensibles se entremezclen ante la era puritana en Massachusetts». Su conversación tiene lugar en una tumba en ruinas del siglo XVII, en el antiguo cementerio de Arkham. Esta historia ofrece la primera imagen de Arkham, en términos familiares, refiriéndose a losas de pizarra desmoronadas, árboles patriarcales y una escuela secundaria. Esta historia también menciona Meadow Hill, lugar donde hace mucho tiempo se ha visto algo espantoso y sin nombre, y además se presenta el St. Mary's Hospital, donde son llevados Carter y Manton después de su encuentro con el Innombrable.
Es en octubre de 1923 cuando Lovecraft escribe otra historia que utiliza Arkham para establecer Kingsport, principal escenario para el festival. Pero mientras el cuadro en la casa sugiere que Arkham está en los bosques apartados de Nueva Inglaterra, Kingsport está en la costa de Massachusetts y a poca distancia de Arkham. Después de su desagradable reunión familiar, el narrador es llevado al St. Mary's Hospital en Arkham, donde podría recibir una mejor atención. Lovecraft no vuelve a mencionar Arkham hasta 1926, cuando escribe La llave de plata, otra historia protagonizada por Randolph Carter, que se remonta a El Innombrable. Luego regresó a Arkham, terrible ciudad vieja y atormentada por las brujas de sus antepasados en Nueva Inglaterra, y tuvo experiencias en la oscuridad, entre sauces canosos y tejados abuhardillados tambaleantes, que le hicieron sellar para siempre ciertas páginas del diario de un salvaje. Más tarde, Carter se da cuenta de que debe regresar a su ciudad natal para fusionarse con cosas viejas. Día tras día pensaba en las colinas del norte, donde se encontraba el embrujado Arkham y la solitaria y rústica granja de su pueblo. Antes de su desaparición, Carter había dicho que iba a visitar a su antiguo país ancestral alrededor de Arkham. En La extraña casa alta en la niebla, escrita en noviembre de 1926, Arkham mira hacia Kingsport, otra vez, y la casa titular, que se asienta en un punto desolado en el espacio ilimitado, porque allí la costa se vuelve abrupta donde el gran Miskatonic brota de la llanura más allá de Arkham, trayendo leyendas del bosque y pequeños recuerdos pintorescos de Nueva York. Thomas Olney, el personaje principal de la historia, supuso que los residentes de la casa probablemente comerciaban en Arkham. No puede llegar a la casa desde el lado de Kingsport, por lo que solo queda el lado occidental, tierra adentro y hacia Arkham. Cuando Olney camina tierra adentro para adentrarse a la casa desde el oeste, ofrece a los lectores nueva información y visión sobre la ciudad. Caminó hacia el noroeste, por agradables caminos secundarios. Pasó por el estanque de Hooper y el viejo polvorín de ladrillo hasta donde los pastos se elevan a la cresta sobre Miskatonic y ofrecen una hermosa vista de los blancos campanarios georgianos de Arkham a lo largo de leguas de río y pradera. Allí encontró un camino sombreado hacia Arkham, pero ningún rastro en dirección al mar. Es tan complicado acceder a la casa que Olney comienza a preguntarse si sus residentes vendrían con frecuencia al mercado de Arkham. Después de todo, en El color fuera del espacio, escrito en 1927, uno tiene la sensación de que Arkham se encuentra, una vez más, al borde de cualquier elemento salvaje. Al oeste de Arkham, las colinas se alzan salvajes y hay valles con bosques profundos que ningún hacha ha cortado jamás. Hay cañadas estrechas y oscuras donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde fluyen finos arroyuelos sin haber captado nunca el brillo del sol. Arkham se describe, una vez más, como una ciudad muy antigua llena de leyendas de brujas, pero en esta historia sirve más como un símbolo de civilización y normalidad, con los campos abiertos y los caminos transitados alrededor de Arkham, en contraste con la pesadilla de Blasted Heath, del cual la gente de Arkham no habla mucho. Está la gente de la ciudad de Arkham que se reía de todo. Los expertos van allí a burlarse de los rústicos supersticiosos que dicen y creen cualquier cosa. La historia pone en peligro lo que es normal en Arkham. Últimamente hablan de robles gordos que brillan y se mueven como no deberían hacerlo durante la noche, y el narrador jura que con el nuevo embalse que cubre la antigua granja Garner, nada puede sobornarle para beber el agua de la nueva ciudad, Arkham.
La historia hace referencia a papeles de Arkham. También habla de los chicos McGregor de Middle Hell y de la tienda general de Potter en Clark's Corners. El horror de Dunwich, escrita en 1928, parece reubicar Arkham, ya que se dice que Dunwich está en el centro norte de Massachusetts, pero la copia del Necronomicon de la Biblioteca Miskatonic está más cerca de Dunwich que el de la Biblioteca Widener de Harvard en Cambridge. El periódico de Arkham mencionado en esta historia es el Arkham Advertiser, que publica extravagantes historias dominicales sobre sucesos extraños en los Wadley y un pequeño detalle gracioso burlándose de los licores ilegales de Dunwich. A los profesores de Miskatonic que se enfrentan al horror se les llama repetidamente hombres de Arkham. Las numerosas referencias a Arkham en las sombras sobre Innsmouth sirve una vez más para vincular otra ubicación Lovecraftiana, ya que Innsmouth es descrita como entre Arkham y Newburyport, ciudades reales en el condado de Essex, Massachusetts. Se sitúa a Arkham en el mismo condado, por extraño que sea para la geografía del horror de Dunwich. El narrador Olmsted dice que Arkham es de donde se deriva la familia de su madre. También es la ciudad natal del chico que trabaja en First National en Innsmouth, cuyo pastor le advierte que no se una a ninguna iglesia de Innsmouth. Otro informante le dice a Olmsted: nadie en Newburyport o en Arkham o Ipswich tendrá nada que ver con gente de Innsmouth. El borracho Zadok Allen le dice a Olmsted que una de las hijas de Obed Marsh fue casada mediante un truco con un tipo de Arkham como lo hizo. Es a Arkham donde Olmsted escapa desesperadamente de Innsmouth y donde por primera vez habló largo y serio con funcionarios del gobierno. En Las montañas de la locura, escrito a principios de 1931, uno de los barcos utilizados en la expedición de la Universidad de Miskatonic a la Antártida recibió el nombre de Arkham en honor a la ciudad. El innombrable se desarrolla principalmente en Arkham, que en esta ocasión se ubica en el condado de Essex, y en lugar de aparecer como un refugio de los horrores de los mitos, se presenta como su centro. Se reintroduce como la inmutable ciudad de Arkham plagada de leyendas, con agrupados tejados abuhardillados que se balancean y se hunden sobre los áticos, donde las brujas se esconden de los hombres del rey en los viejos y oscuros días de la provincia. El propio Arkham lleva a Walter Gilman por el camino del conocimiento prohibido. Algo en el aire de la antigua ciudad actuó oscuramente en su imaginación. Mientras que en historias anteriores la gente de Arkham susurra furtivamente sobre hechos siniestros, en otros lugares, aquí los terribles rumores están más cerca de casa. Escuchó los susurros de Arkham sobre la persistente presencia de Keziah en la antigua casa y las calles estrechas, sobre los irregulares marcas de dientes humanos dejadas en ciertas personas que dormían en casa, sobre los gritos infantiles que se escuchan cerca de la víspera de mayo, sobre el hedor que a menudo se percibe en el ático de la vieja casa, justo después de esas temidas estaciones, sobre pequeños peludos, cosas con dientes afilados que acechan la estructura en ruinas, y la ciudad acariciaba a la gente con curiosidad en horas oscuras previas al amanecer. Cualquier cosa parecida a la normalidad es un sueño, una ilusión en Arkham. La víspera de mayo siempre fue muy mala época para Arkham. Por primera vez podemos vislumbrar a la gente no tan buena de Arkham, como el padre Wenicki de la iglesia de San Stanislao o un arreglador de telares supersticioso llamado Joe Maturewicz. Representan lo que Lovecraft vio como una intrusión en el linaje anglosajón de Nueva Inglaterra de otro tipo de inmigrantes. En la Casa de las Brujas se ofrecen muchos detalles sobre Arkham,
dando la visión más elaborada de Lovecraft hasta el momento. Tiene características de una ciudad universitaria normal, donde se puede comer en una cafetería en Church Street, tomar un café en una fuente de refrescos o almorzar en la Universidad del Spa. Pero Arkham también tiene muchos recordatorios de su lado más oscuro. Lovecraft menciona las laberínticas callejuelas costeras de la ciudad, presumiblemente incluyendo Orm's Gangway, donde secuestran a una niña inmigrante de 2 años. Los campos abiertos más allá de Handsmith Brook y el valle oscuro de la Piedra Blanca más allá de Meadow Hale, un barranco oscuro donde la vieja Piedra Blanca se alza en un lugar extrañamente desprovisto de toda vida vegetal. La isla mal considerada en el río Miskatonic, cuyas líneas regulares de antiguos menires meditan hoscamente, que alguna vez fue refugio de Keziah Mason y más tarde un lugar que atrae a Gilman. Esta macabra visión de Arkham en ruinas persiste en A través de las puertas de la llave de plata, escrito por Hoffman Price en 1932, y volviendo al protagonista de Lovecraft, Randolph Carter, que vivía en Boston pero era de las colinas salvajes y encantadas detrás de Arkham, canoso y maldito por las brujas. Se insinúa que sus antepasados pueden haber cometido algunas maldiciones. Las colinas detrás de Arkham están llenas de una magia extraña, algo que el mago Edmund Carter invocó desde las estrellas y criptas del inframundo cuando huyó de Salem en 1692. La cosa en la puerta, escrita en 1933, adopta una visión similar del escenario de Arkham, con su narrador atribuyendo un amor conjunto por las sombras y las maravillas. La antigua, desmoronada y sutilmente terrible ciudad en la que vivíamos, Arkham, maldita por las brujas y atormentada por las leyendas, cuyos techos abuhardillados, hundidos y apiñados, balaustradas georgianas desmoronadas, meditan sobre los siglos junto al Miskatonic que murmura sombríamente. Después de que Derby se case con Asenath Waite, se mudan a una casa que ella compró en Arkham, antigua casa de campo de Crowning Shield. Upton señala que fue un deseo personal estar cerca de la universidad, su biblioteca y la multitud de sofisticados, lo que hizo que Asenath se estableciera allí. Mientras tanto, Upton vive en Saltonstall Street, calle conocida por ser calle donde vive gente buena. Las insinuaciones de Derby sobre la extraña influencia de su esposa no se creen a pesar del contexto de la ciudad. Lo que dijo no era creíble, ni siquiera en Arkham, un lugar centenario y plagado de leyendas. La cosa en la puerta presenta el Arkham Sanitarium, una institución que influiría en el posterior Arkham Asylum, nombre principal del Hospital Psiquiátrico de Gotham City. En La sombra fuera del tiempo, la última de las obras de Lovecraft que menciona a Arkham, el narrador hace todo lo que puede para quitarle importancia a la idea de que la ciudad pueda explicar todas sus ideas de gran extravagancia. Puede ser que siglos de oscuras cavilaciones hubieran dado a Arkham, que se desmoronaba y atormentaba por los susurros, una vulnerabilidad peculiar con respecto a las sombras. Reconoce que nació y creció en Haverhill, ciudad real al otro lado de Essex, y no fue a Arkham hasta que entró a la Universidad de Miskatonic a los 18 años. Más tarde, profesor de Miskatonic Peasley da su dirección en Arkham como 27 Crane Street, una calle mencionada en Herbert West, por estar cerca del campus de Miskatonic. En una carta de 1934 a Lee Baldwin, Lovecraft escribió que su imagen mental de Arkham es la de una ciudad parecida a Salem en ambiente, estilo de casas, aunque algo más montañosa, y con una universidad de la que Salem carece. August Derleth
señaló que Arkham era la propiedad del propio Lovecraft, topónimo muy conocido y ampliamente utilizado para Salem, Massachusetts, atormentado por leyendas en su notable ficción. Robert D. Martin, aunque acepta la identificación de Salem, sugiere que Arkham lleva el nombre de Oak Ridge, Rhode Island, que ahora es parte de Fiksville. Will Murray, por otro lado, sitúa a Arkham en el centro de Massachusetts, proponiendo que se base en el pueblo de Oakham, en el condado de Worcester.